Veamos en la clase de hoy algún acercamiento a las diferentes escuelas de la administración. Este tema lo vamos a tratar como contenido básico de la asignatura Administración Escolar 1, correspondiente a la modalidad de educación universitaria a distancia de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Comencemos. El enorme interés por el estudio de la administración ha creado una amplia gama de diferentes enfoques sobre la misma, los cuales han originado una serie de escuelas o teorías administrativas con sus respectivos seguidores. Son las diversas corrientes o enfoques a través de los cuales se conciben a la administración. Algunas de ellas son de ámbito relativamente amplio y otras tienden a la especialización. Es obvio que en un campo de estudio tan nuevo y dinámico como este, existen múltiples corrientes o criterios en cuanto a su aplicación, lo que ha ocasionado que a la fecha no exista una sola teoría administrativa que sea de carácter universal. Comencemos a ver algunas de esas escuelas, teorías o corrientes a través de las cuales se visualiza el proceso de administración. A continuación comenzamos con la escuela clásica. A esta escuela también se le denomina tradicional, operacional o del proceso administrativo. El fundador de esta corriente fue el ingeniero francés Henri Fayol, quien en su obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916, considera que la administración siempre ha existido, pero el progreso actual hace necesario que se ejerza de una manera más técnica, por lo cual propone un método científico para acumular una serie de conocimientos productos de la observación, la recolección, clasificación e interpretación de los hechos y, de acuerdo con los resultados obtenidos, establecer reglas de validez universal que se integren a la estructura de lo que se denomina la disciplina administrativa. Esta teoría se distinguía por el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. En la teoría clásica se parte de un todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas, sean ellas órganos o personas. Como les comentaba, Fayol, ingeniero francés, fundador de la teoría clásica, parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización. Fayol parte de la concepción de que toda empresa puede ser dividida en sus grupos de funciones, a saber, funciones técnicas relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa, las funciones comerciales relacionadas con la empresa, la venta, el intercambio, las funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales, la función de seguridad relacionada con la protección y preservación de los bienes y las personas, las funciones contables relacionadas con los inventarios, los balances, los costos y las estadísticas, y por último las funciones administrativas relacionadas con la integración de las otras como funciones que son parte de la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y están siempre por encima de ellas. Según Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las otras 5 funciones básicas, a saber, técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y contables. Es necesario, según Fayol, no confundirlas con dirección. Para él, dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines previstos y buscando obtener las mayores ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone. Esta función, contemplada desde una posición jerárquica superior, puede sintetizarse de la siguiente manera. Planear consiste en diseñar planes de acción. Organizar es establecer la estructura y relaciones de la organización. Mandar es el medio que se utiliza al dirigir y supervisar a los subordinados para obtener el óptimo rendimiento que se espera de ellos. Coordinar es el proceso armonizado que integra las diversas partes de la organización y controlar consiste en verificar si las cosas resultaron conforme a estaba establecido en los planes. Las funciones administrativas no se concentran en la cima de la empresa ni son privilegio de los directivos, sino que se distribuyen de manera proporcional entre los diferentes niveles jerárquicos. En la actividad, este punto de vista de Fayol
con respecto a las funciones básicas de la administración ya han sido superadas. Actualmente estas funciones hoy en día reciben otros nombres. Por ejemplo, las funciones administrativas reciben el nombre de administración general. Las funciones técnicas se denominan área de producción, manufactura o operaciones. Las funciones comerciales se llaman ahora área de ventas o de marketing. Las funciones financieras se llaman área financiera, que incluye las antiguas funciones contables. La función de seguridad pasó a un segundo plano y además surgió el área de recursos humanos. La siguiente escuela es la escuela del comportamiento, o también conocida como escuela del comportamiento humano o neo-humano relacionista, ya que presenta un nuevo enfoque de la escuela de las relaciones humanas con la cual mantiene nexos tanto en conceptos como en valores. Veamos entonces la escuela del comportamiento. Dentro del estudio del comportamiento humano, encontramos teóricos como Elton Mayo, Mary Parker Follett, Henry Gantt y Hugo Munsterberg, quienes se preocuparon por conocer, comprender y explicar los comportamientos humanos dentro de las organizaciones. Estos autores se enfocaron en diseñar estrategias que permitieran humanizar los procesos productivos, lo que los llevó a adentrarse en el entendimiento del comportamiento humano dentro de las organizaciones, donde estos constituyen una fuerza tal que les permite lograr el éxito o fracaso de esas organizaciones. Dentro de la estructura organizacional, según el planteamiento de estos autores, cada participante tiene una función asignada y delimitada mediante el logro de ciertos objetivos a cumplir, que solo se pueden lograr mediante una buena dirección y orientación basada en los grupos de trabajo. Por consiguiente, un buen administrador o líder sabe cómo motivar a su equipo de trabajo para que los conlleve a la consecución de los resultados que están previstos, siendo en todo momento congruente con las órdenes de mando dadas. Los estudios del comportamiento humano están basados en los enfoques motivacionales, las dinámicas de grupo, el entendimiento de los individuos como personas y no como máquinas, y en la formación de equipos de trabajo. Veamos entonces algunas de las principales ideas de estos autores. Comenzamos entonces con Elton Mayo. Mayo propuso el concepto de que los trabajadores constituyen su propia cultura y desarrolló una serie de ideas sobre el concepto sociológico del esfuerzo del grupo. A través de su obra se agregó una nueva dimensión a los entonces existentes conceptos administrativos que, para ser eficiente, el administrador debe reconocer y comprender al trabajador individual, es decir, como persona que tiene deseos, que tiene motivos, que tiene instintos y tiene objetivos personales que necesita satisfacer. A través de los esfuerzos de investigación de Mayo, se dio a conocer la escuela del comportamiento. Los administradores, dándose cuenta de la importancia de este estudio, gradualmente se volvieron hacia esta corriente del pensamiento administrativo. En la actualidad, la corriente del comportamiento es tan amplia como profunda y es una parte del creciente campo del estudio administrativo y ocupa correctamente una posición importante dentro de la administración. Por su parte, la señorita Mary Parker Follett enfatizaba básicamente que un hombre en su trabajo era motivado por las mismas fuerzas que influían sobre sus tareas y diversiones fuera del trabajo, y que el deber del administrador era armonizar y coordinar los esfuerzos del grupo. En su trabajo de consulta, la señorita Follett reconocía la necesidad de que el administrador comprendiera los principios del concepto de grupo. Es decir, los seres humanos tienen necesidades individuales, pero también tienen necesidades como grupo, cuando se reúnen como tal. Y esos principios del concepto de grupo, ella profetiza que algún día sería la base para todos los enfoques firmes en el orden nacional o internacional, y realmente tuvo razón. A la escuela del comportamiento, ella agrega dos nuevos vocablos: unión y pensamiento de grupo, que subsecuentemente han calculado la literatura administrativa. Henry Gantt, por su parte, fue protegido de Taylor
y es difícil clasificarlo en una sola escuela. Sus conceptos de costos organizacionales y su plan de bonificaciones lo podrían ubicar fácilmente con los tradicionalistas. Sin embargo, en todos sus trabajos, Gantt demostró un interés casi emotivo por el trabajo, el trabajador como individuo, como persona, y abogó por un enfoque más humanitario. En 1908 presentó una conferencia ante la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos en la cual pedía una política de enseñanza e introducción para los trabajadores, es decir, para Gantt era importantísimo la preparación del trabajador en lugar de la acostumbrada dirección autocrática. En vista de sus incansables esfuerzos en favor de la clase trabajadora, Gantt tiene un lugar en parte responsable por el crecimiento de la escuela del comportamiento. Por su parte, dentro de esta misma escuela, finalizamos con el planteamiento de Hugo Monsterberg. Él hablaba y escribía sobre un sinnúmero de temas, desde templanza en el adiestramiento de puestos, tanto en artículos populares en la Ladies Home Journal, como tratados profundos en las más renombradas revistas técnicas. En esta época, la administración científica no tenía bases muy firmes debido a la falta de pretensión intelectual y la mala aplicación de los presupuestamente expertos. Sin embargo, Monsterberg abogó en su libro por una mayor participación de la ciencia en la administración. Creó el campo de la psicología industrial, aplicando sus técnicas de laboratorio para medir diferencias psicológicas entre individuos y empleados en situaciones de trabajo, y a través de esto abrió una nueva faceta de la administración científica, el estudio y la explicación científica de las diferencias individuales. Pasamos a la siguiente escuela, la escuela humano-conductista. Entre los representantes de esta escuela predominan los psicólogos sociales, aunque tiene antecedentes en Elton Mayo, es considerado Kurt Lewin como su fundador y Douglas MacGregor su principal representante. Veamos a cada uno de ellos. Lewin dedicó su estudio a los pequeños grupos y destacó las ventajas de la participación e interacción entre los miembros de un grupo de trabajo. Su teoría e investigación las desarrolló mediante la técnica conocida como dinámica de grupo, y sus trabajos dieron origen e impulso a numerosos estudios sobre conducta organizacional. MacGregor, por su parte, publicó en 1960 un libro titulado El aspecto humano de las empresas, donde presenta dos enfoques distintos de dirección y control de los subordinados. Cada enfoque tiene como punto de partida la forma de contemplar las características de la naturaleza humana, es decir, cómo se ve al ser humano desde el ámbito de la administración. El concepto que se tenga de la característica humana es la estrategia administrativa que se va a seguir. Y él desarrolló dos teorías, la teoría X y la teoría Y, que veremos un poco más adelante. Sobre los métodos de influencia y control, MacGregor señala que la mayoría de las teorías de la organización consideran que la autoridad es el medio fundamental para el control administrativo. Por consiguiente, la estructura organizacional se establece a través de una jerarquía de las relaciones de autoridad, y esta constituye el principio básico de la organización. Considera que la autoridad es solo una de las diversas formas de influencia o dominio social. Otras formas pueden ser las coercitivas y las persuasivas en sus distintas facetas. MacGregor no está en contra de la autoridad, sino que la considera como un medio eficiente de influir en la conducta y en determinados casos el único que conviene adoptar para dar una orden directa a un empleado, aplicarle una acción disciplinaria y hasta terminar con la relación de trabajo, pero no está de acuerdo en considerarla como único medio de influir en los subordinados. Es decir, para él no era necesario, no era la única forma de que los empleados hagan lo que tú estás esperando de ellos. Es decir,
No es la autoridad la única estrategia o